Gobierno ecuatoriano confirmó, tras las pericias realizadas en Colombia, que los cuerpos hallados en Tumaco corresponden a Oscar y Katy. Ahora se trabaja en su repatriación. Femicidio en Machala. Una mujer fue apuñalada por 26 ocasiones delante de sus 4 hijos. El responsable es su ex conviviente que había salido de la cárcel por violencia intrafamiliar. Mientras en Cuenca, una mujer es acusada de asesinar a su esposo de 40 años. Según testigos, no era la primera agresión que ocurría entre la pareja. Además, un taxista fue agredido por un presunto policía. El reprochable incidente ocurrió en Guayaquil. Y disfruta enseguida de la mejor selección de goles de los octavos de final en el Mundial de Rusia 2018. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. El gobierno colombiano confirmó que los cuerpos hallados en Tumaco son de Oscar Villasís y Katy Velasco, la pareja que había sido secuestrada por disidentes de las FARC hace más de 2 meses. Después del anuncio de Cancillería de Colombia sobre el hallazgo de 2 cuerpos en la zona de Tumaco, frontera con Ecuador, este miércoles autoridades tanto de Colombia como nacionales llegaron hasta la capital de Nariño, en donde se anunció oficialmente, después de las experticias forenses, que se trataban de Katy Velasco y Oscar Villasís, asesinados por el Frente Oliver Sinisterra. De acuerdo a las pericias forenses, fueron ultimados de manera violenta hace 2 meses atrás. Estos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Barbacoas, Nariño, en frontera con el Ecuador, con el vecino país del Ecuador. Posteriormente fueron traídos al municipio de Pasto, donde fueron puestos a disposición de medicina legal y quien realizó las labores correspondientes. La identidad se confirma por dactiloscopia. La necropsia médico-legal realizada demostró que la muerte ocurrió como consecuencia de múltiples heridas producidas por arma cortante y cortopunzante en ambos cuerpos a nivel de cuello y tórax. La causa de la muerte es anemia aguda secundaria a la lesión producida por estos cortes en los vasos sanguíneos. Familiares de Katy y Oscar, que llegaron en un vuelo desde Quito acompañados de varias autoridades ecuatorianas, recibieron la fatal noticia y en medio del dolor responsabilizaron a las autoridades nacionales por este desenlace. Le puedo decir a las autoridades, yo los culpo a ellos por la muerte de mi hermano, porque ellos no hicieron nada para rescatarlos a ellos, los dejaron a su voluntad. Nos dejaron solos, por más que mi hermano en el video le pedía que los ayude y no los ayudó. Me lo dejaron botadito a mi hermano y a mi cuñada. Nosotros como familiares no nos vamos a quedar callados. Tenemos que seguir luchando y vamos a seguir luchando hasta el final, porque ellos no murieron por enfermedad. Esto es un asesinato. A ellos lo mataron. Y vamos a seguir luchando hasta que todo esto quede esclarecido. Desde este momento, las autoridades nacionales iniciaron las coordinaciones con las autoridades colombianas para efectuar la repatriación de los cuerpos, que se desarrollará el próximo día viernes. Desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Una mujer de 29 años de edad fue asesinada de 2 puñaladas, presuntamente por su ex conviviente en Machala, capital de la provincia de El Oro. El crimen ocurrió en presencia de sus 4 hijos. Un nuevo caso de femicidio se registró en la provincia de El Oro. María Zunio, de 29 años de edad, fue asesinada de varias puñaladas, presuntamente por su ex conviviente. El hecho se produjo en el barrio Marta Bucarán, al suroeste de Machala. Se habría dado luego de una discusión que había mantenido la ahora Oxisa con su ex conviviente, luego de lo cual le ocasiona
varias puñaladas. Según testigos, la víctima se encontraba en su domicilio junto a sus 4 hijos y a su victimario, quien, cegado por los celos, agarró un cuchillo y le asestó 2 puñaladas en la cabeza, sin importarle que los menores presencien la terrible escena. Se la habían matado en presencia de sus hijos. Al escuchar los gritos desesperados de auxilio por parte de los niños y al observar que Edison B. huía del lugar, los vecinos ingresaron hasta la vivienda, encontrando a la joven mujer sobre el piso malherida. Inmediatamente la trasladaron hasta una casa de salud, donde solo confirmaron su deceso. Encontramos a la señora estirada en el suelo y ahogada en sangre. Huye el ciudadano del lugar de los hechos. Personas que se encontraban por el lugar le habían tratado de detener, le habían golpeado, pero este individuo había salido del lugar de los hechos. Una vez conocido el suceso, agentes de la DINASED emprendieron un operativo, logrando capturar al presunto femicida que estaba escondido a varias cuadras del lugar del crimen. A decir de familiares y allegados del Oxisa, no era la primera vez que Edison B. intentaba terminar con la vida de María. Es más, hace pocos días salió del centro penitenciario donde habría sido recluido por denuncias de violencia intrafamiliar. 40 días lo tuvieron preso, lo soltaron. Llegó a lo mismo. Al detenido, mediante audiencia de flagrancia, le dictaron prisión preventiva. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Un hombre de 40 años de edad fue asesinado en su vivienda con una certera puñalada propinada presuntamente por su esposa. Este hecho de violencia ocurrió en Cuenca, capital de la provincia de La Suay. Una certera puñalada en el tórax acabó con la vida de Hernán Patricio C., ciudadano de 40 años de edad, luego que, a decir de los testigos, mantuviera una violenta discusión con su esposa en la habitación de una vivienda que la pareja arrendaba en la avenida Loja de la capital azuaya. La señora estaba peleando ahí con el marido, creo. Ya, pues la señora creo que ha querido salir corriendo, el marido dice que la ha jalado y se la ha tapado la boca. Y ahí comenzaba la pelea, todo eso, y no sé, la mujer le ha pegado la puñalada en el pecho al marido. Personal de socorro había llegado al lugar, pero solo para constatar la muerte del ciudadano. No tenía, ¿cómo que dijo? Signos vitales. Y que no se podía hacer nada, ya estaba totalmente muerto, que ya se estaba poniendo de lado también. Miembros de la Policía Especializada de Cuenca llegaron al sitio de la desgracia para realizar las pericias respectivas. Avanzamos hasta la calle Loja, a la altura del diario El Tiempo, donde se informó de una persona que había fallecido. Dicen que las peleas en este matrimonio eran constantes. Yo tenía otra pelea anteriormente. El señor ha ido preso 7 días. Anteriormente también dice que él le metió una puñalada. Dice anteriormente, antes ya tenía una puñalada, la metió a la mujer mismo, a él mismo. La mujer tras del crimen huyó de la casa con su pequeña hija, pues la otra menor se había quedado con una de las hermanas de la sospechosa. Se trabajó con Fiscalía de Flagrancia, a la Fiscalía correspondiente, asimismo con personal de criminalística. Se levantó la escena. Se trata de una persona de sexo masculino que presenta una herida, al parecer por arma blanca. Tanto dentro como fuera de la casa donde se cometió el atroz crimen, la policía buscó el arma homicida, misma que hasta este momento no ha sido encontrada. Los vecinos se alarmaron por lo ocurrido entre la pareja y en medio de esta preocupación el cuerpo de la víctima fue llevado al centro forense para la necropsia de ley. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Asesinan con varios disparos a un joven por defender a su pareja, quien supuestamente habría recibido piropos. El hecho ocurrió en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. El hermano del occiso se encuentra herido. Recién habían salido de sus casas para dirigirse hacia el trabajo. Habían caminado tan solo 2 cuadras, cuando los habitantes de ese barrio del bloque 9 de Flor de Bastión del noroeste de Guayaquil escucharon 5 disparos. Aquí se encontraba herido José Santiago Mancheno Morán, de 25 años, y su hermano Wilson Félix Baque Morán, de 29. Los dos fueron trasladados al hospital universitario, pero después de unos minutos aquí se confirmó que José Mancheno lamentablemente había perdido la vida. Así se enteraban sus familiares de ese lamentable hecho de sangre, que inició supuestamente por una riña. Faltaron el respeto a la esposa del hoy occiso. Obviamente el esposo salió en defensa de su esposa y en ese motivo sacaron a relucir un arma de fuego y le propinaron algunos disparos
que le ocasionaron la muerte. Inmediatamente allanaron algunas viviendas y un ciudadano fue detenido. Queremos argumentar que gracias a la efectividad del trabajo policial, el eje preventivo, investigativo e inteligencia, se activó en el sector, logrando la captura de uno de los victimarios que fue reconocido plenamente en el sector de Nuevo Guayaquil. Según las primeras investigaciones a la Policía Nacional, se tratan de dos personas que pertenecen al grupo de trabajadores que desde hace algunas semanas visitan este sector del noroeste de Guayaquil en una obra de implementación de alcantarillado. Él salió, se sacó tiró la mochila ahí y la camisa. Mi hermano salió correteándolo. Al subir la esta le disparó por aquí a mi hermano. Salió mi hermano el gordito, el que se llama Wilson, salió a ayudarlo. Y estando aquí, en la esta le disparó a mi hermano, pero la bala se le salió. Durante el incidente, las maquinarias aquí quedaron paralizadas. Dicen que es un robo, pero no creo, porque las personas que están trabajando no creo que estén robando. Alguna discusión. Por ahora buscan a la otra persona que vestía chaleco y casco, mientras que ellos anunciaron que denunciarán ese caso para que no quede impune. Mi hijo venía a la carrera, dice, desesperado para que mis hijos de aquí lo ayudaran y ya no alcanzó y cayó, dice, allá donde estaba la camisa blanca. Muchas familias aseguraron que José y Wilson son conocidos aquí como personas muy tranquilas y además solicitan que haya control en cuanto a la asignación de ciudadanos en la instalación de varios servicios públicos, informó Charlie Pisa. Varios menores habrían presenciado el crimen de un ciudadano ocurrido en la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Un adolescente quien resultó herido en el ataque se encuentra en estado grave. La Policía Nacional ha descartado que el móvil haya sido un intento de robo. 24 horas después del crimen, en ese barrio de la parroquia Virgen de Fátima aún están sorprendidos al asimilar que en ese lugar asesinaron a una persona e hirieron a otra con varios disparos. Entre los testigos se encuentran niños que jugaban con una bicicleta a pocos metros. Niños han visto ayer todo, es algo bien feo. Imagínense que un niño de 5 añitos haya visto eso. Aproximadamente escuché entre 5 disparos. Ya cuando ya vi que se fueron los que ejecutaron, y ahí salimos a ver. Según las versiones receptadas por la Policía Nacional, la víctima de 30 años y su acompañante de 16 fueron interceptados por sujetos que se movilizaban también en una moto y al verlos abrieron fuego por reiteradas ocasiones, provocando inmediatamente la muerte del conductor. Se informó que el adolescente se encuentra hospitalizado en Guayaquil. Parece que viene algún tipo de retaliación por algún problema anterior que ha tenido en su vida. Debe haber una amenaza de por medio por algún tipo de inconveniente que ha tenido anteriormente. Familiares del occiso entregaron la cédula al fiscal de turno, pero esa no era la identidad de aquella persona, y cuando se enteraron con exactitud de quién se trataba, constataron que era alguien que tenía una boleta de captura vigente. Se puede ver que ha estado vinculado en el presunto delito de robo, de hurto e incluso de fraude procesal, porque al momento que ha sido ingresado ha dado nombres falsos. Aparte de eso, tenía una orden de detención vigente de prisión preventiva justamente por uno de los delitos anteriormente cometidos. En esa parroquia del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas, creen que la Policía de Antinarcóticos debería realizar mayor control en las tardes y noches, cuando supuestamente se incrementa el expendio y consumo de droga, aunque aseguran que el fallecido no es de este barrio. Indican que ese caso se podría repetir, informó Charlie Pisa. El expresidente Rafael Correa denunció que la orden de prisión preventiva emitida en su contra se trata de un complot del actual gobierno para perseguirlo políticamente. El exmandatario indicó que no regresará al país y que se encuentra seguro en Bruselas. El expresidente Rafael Correa habló sobre la orden de prisión preventiva emitida en su contra por la justicia ecuatoriana por su presunta vinculación en el caso del secuestro de Fernando Balda y sobre la petición a la Interpol para que se emita una alerta roja con el fin de capturarlo en Bélgica. Durante una entrevista con medios internacionales, el exmandatario aseguró que se trata de un complot en su contra por parte del actual gobierno. La estrategia hacia mí es o matarme, me suspendieron por ejemplo, la seguridad presidencial, o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria. Aseguró también que se han orquestado acciones para perseguirlo políticamente. Ecuador no es un Estado de Derecho. ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue?
es totalmente ilegal, es nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso. Además, el exmandatario mencionó que confía en que la Interpol rechace la petición realizada en su contra. La alerta roja de Interpol, ¿no?, para hacernos quedar como delincuentes. Sin embargo, yo también tengo fe que Interpol rechace esto por lo evidentemente político del caso. Correa dijo que en este momento se encuentra seguro en Bruselas y que esta resolución a nivel internacional no tendrá acogida. A nivel de mi seguridad personal, una extradición, no hay ningún riesgo, ¿no? Un país como Bélgica, donde resido, un Estado de Derecho, con justicia independiente, tan garantista, jamás va a permitir una barbaridad así. Así que ahí estamos totalmente seguros. La decisión de emitir la prisión preventiva en contra de Rafael Correa se tomó luego de que incumpliera la orden de la jueza Daniela Camacho de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. El exmandatario debía presentarse el 2 de julio pasado, pero en su lugar acudió al Consulado de Ecuador en Bruselas. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Aseveraciones de mandatarios de Venezuela y Bolivia en torno a la orden de prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa produce reacciones del gobierno de Lenín Moreno. El régimen llamará a consultas a los embajadores del Ecuador en dichos países y se pedirá que diplomáticos de Bolivia y Venezuela expliquen la postura de sus estados en torno al tema. La posición del Ecuador ante los pronunciamientos del presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, fue clara. Respeto de los gobiernos vecinos a la división de poderes y en particular al Poder Judicial ecuatoriano. Cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales va en contra de los principios del Estado de Derecho y la justicia plena, democracia plena que rigen en nuestro país. Esto se da luego que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Evo Morales de Bolivia se pronunciaban sobre la orden de prisión preventiva que la jueza de la Corte Nacional de Justicia ordenará después de que Correa incumpliera la medida cautelar solicitada por ella. Rechazamos solicitud de Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, hermano Mashi Rafael, escribió Evo Morales en Twitter. Nicolás Maduro de su parte afirmaba, primero Cristina, luego Lula, ahora Rafael Correa. Cese la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La revolución bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y Mashi Rafael. Y son estos criterios los que habrían obligado al gobierno nacional a emitir notas formales de protesta ante estos dos estados. Hemos convocado a sus embajadores en nuestro país para que expliquen la postura de sus gobiernos con respecto a la problemática interna que he referido en nuestro país. Además de aquello, se habrían decidido otras acciones diplomáticas. Hemos también llamado a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia y hemos suspendido el viaje del nuevo embajador del Ecuador designado a Venezuela. Es así que, según el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, el gobierno actual respetaría la total independencia de poderes, por lo que no existiría tal persecución política. La persecución política y la manipulación de la justicia es cosa del pasado. Roldán añadió que el gobierno desde su primer día de gestión ni encubre ni persigue a nadie, ya que todas las instituciones del Estado actualmente deben actuar con probidad y apego a la ley, informó Javier Rosero. Y hace pocos minutos el presidente Lenín Moreno se refirió a las declaraciones de los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, acerca de la orden de prisión preventiva que la jueza Daniela Camacho puso sobre el expresidente Rafael Correa, vinculado penalmente en el caso Balda. He sido siempre respetuoso con la institucionalidad de los países hermanos, especialmente de Venezuela y Bolivia. Exijo lo mismo para Ecuador. A diferencia de los últimos años, hoy hay libertad, respeto y autonomía de la justicia y todas las funciones del Estado. Esto señaló el presidente en su cuenta de Twitter. Y en otro tema, un grupo de activistas contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump realizó una protesta este miércoles en la Estatua de la Libertad en Nueva York y una mujer llegó a escalar parte del monumento, generando una alerta de seguridad. Ante esta inusual situación, policías evacuaron a los turistas presentes en la pequeña isla frente a Manhattan y los retiraron de la zona en distintas embarcaciones. Especialistas de la policía discutieron varios minutos con la mujer para que descendiera voluntariamente de esa elevada sección del monumento, pero la activista se negó y dos agentes debieron acercarse cuidadosamente para lograr detenerla,
y obligarla a retirarse atada con un arnés para evitar una caída. Previamente, 6 personas fueron arrestadas por colgar un cartel que decía Abolish ICE en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el principal organismo de Estados Unidos para las deportaciones. Cambiamos de tema. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, pidió disculpas públicas por referirse en términos incorrectos en el caso de violación y secuestro de una menor de 12 años en Sucumbíos. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, ofreció disculpas públicas por referirse en términos incorrectos al secuestro y violación de una menor de 12 años en Sucumbíos. A través de un comunicado, Toscanini expresó: frente a las consultas de los periodistas, en mi calidad de ministro del Interior y con base en la información con la que cuento, referí que este delito habría ocurrido en el entorno familiar y que el presunto secuestrador tendría relación con la menor y su familia. Esto no significa que se esté naturalizando o legitimando las circunstancias descritas. Estas disculpas se deben a las declaraciones que realizó el pasado 3 de julio, donde afirmó que lo ocurrido con la menor se debe a un delito de orden familiar. Es un hecho delictivo y familiar, porque es un delito embarazar a una niña de 12 años de edad. Él es un señor mayor de edad. Su declaración generó rechazo en redes sociales, pues varios internautas cuestionaron a Toscanini por minimizar un caso de abuso sexual de un adulto contra una niña. El Código Integral Penal puntualiza que el delito de violación se sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, cuando la víctima sea menor de 14 años. Asimismo, la misma normativa castiga el secuestro de personas menores de 18 años, embarazadas o víctimas de violencia sexual, con una condena de 10 a 13 años de cárcel, informó Edison Saavedra. Y a propósito del caso de Sucumbíos, al margen del consentimiento de una niña de 12 años o más a las pretensiones de un mayor de edad, el COIP tipifica esa conducta como una violación. Por su parte, el psicólogo Segundo Romero agrega que una menor no tiene capacidad para discernir entre la realidad y la fantasía. Lejos de la erradicación de los abusos sexuales infantiles, aspirada por una sociedad que demandó el endurecimiento de las penas, en Sucumbíos se configuró el cometimiento de un delito claramente establecido en el COIP, cuando un adulto corteja a una menor bajo cualquier circunstancia. Lo que implica la aceptación respecto de lo que le propone una persona adulta. Entonces, en ese momento, el legislador dice, yo entro y suplo la voluntad del menor y digo, aunque usted esté de acuerdo, considero que el adulto obviamente sí, y entonces le imputo el delito directamente. El penalista Julio César Cueva precisa que en el caso que atañe, no solo podría investigarse un delito. De probarse que hubo el secuestro y la violación, ¿verdad? Y entonces se suman las penas. Si solamente por la violación hablamos de agravantes, 29 años, 3 o 4 meses. Desde la esfera psicológica, Segundo Romero explica que a menor edad la susceptibilidad se agiganta y entonces el presunto agresor embiste su arco emocional. Porque la edad de la niña no le permite discernir entre la realidad y la fantasía. El abusador abusa o aprovecha de esa inmadurez mental enganchando, enamorándole a los niños, primero con obsequios, con regalos, con dinero. Se hacen los buenos, tratan de seducirla. Agrega, sin embargo, que hay otro factor que bien podría incidir en este caldo de cultivo. Habla de antecedentes culturales y sociales, sobre todo en espacios periféricos. En el campo, por lo general, los padres a los hijos le hacen madurar rápidamente porque les comienzan a deslindar responsabilidades. A muy corta edad les ponen a lavar, a cocinar, a cuidar a los hermanos. La vulnerabilidad pasa también por la falta de diálogo o el exceso de confianza a un tercero que entra a la casa, exponiendo el patrimonio mayor e intangible de toda familia. Informó Jorge Escobar. De tema, amigos televidentes, y les informamos que tras la agresión a un taxista por parte de un sujeto que aseguraba ser autoridad policial, se profundizan las investigaciones para determinar si efectivamente se trata de un oficial de la institución del orden. Veamos. Baja a precipitada carrera, mete la mano por el
Ahí. El hecho se registró en el sector de Puerto Santana, en el centro de Guayaquil. Aparentemente un sujeto que decía ser parte de la Policía Nacional agredió a una persona, el cual es un taxista. De ahí que varias personas en el sitio se agolparon, exigiendo respeto. ¿Pero qué haces, hermano, si tú eres policía? ¿Por qué me pita de esa manera? Le digo, espérate. Dice que sigue. O sea, está dando de retro sin ver que yo estoy saliendo. ¿Y tú cómo sabes que este cabrón no estoy viendo? ¿Cómo sabes que no estoy viendo? ¿Por qué sigues dando retro? ¿Por qué sigues dando retro? Porque tú te metes a ese parqueo de ahí. Aseguraron que situaciones como esta no habían sucedido antes. ¿Qué le pasa? Señor. Pero espérese un momento, a mí no me puede tirar del carro, yo estoy pasando. ¿Sí ve? ¿Qué le pasa? ¿Todavía lo que hace? Cálmese, señor, cálmese. Para autoridades de seguridad, aseguran que se están llevando a cabo las investigaciones respectivas para evitar que este tipo de sucesos se vuelvan a dar en la ciudad. Ante la denuncia pudimos tomar contacto con la Policía Nacional y en este caso estamos triangulando entre la llamada del ECU 911, las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana que se encuentran en ese punto y asuntos internos de la Policía Nacional para saber exactamente no solo lo que sucedió, sino también si hubo un mal proceder por parte de los oficiales en este caso. De ahí de los resultados se aplicarían las sanciones. Asuntos internos hagan una comisión y allí se establecen las sanciones, que en el máximo grado de ellas es dar de baja a los uniformados en este caso. Asimismo, piden que la ciudadanía denuncie este tipo de hecho, informó Julio César Saón. La Secretaría de Comunicación confirmó que desde el 4 de julio del 2018 se retiró la protección presidencial para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Asimismo, se confirmó el retiro de la seguridad presidencial al exmandatario Rafael Correa debido al bajo nivel de riesgo existente. La vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, informó que el estado de emergencia en la provincia de Esmeraldas habría sido levantada por las autoridades de seguridad. Sin embargo, señaló que en la zona fronteriza se seguirá trabajando con el fin de precautelar el desarrollo de estos sectores. Las autoridades vinculadas en materia de seguridad ciudadana consideraron no renovar el estado de excepción. Eso no implica que no se mantenga los esfuerzos redoblados en materia de seguridad, sobre todo y particularmente en los territorios fronterizos. Recordemos que hay un comité de desarrollo integral de la frontera y particularmente en la provincia de Esmeraldas con la presencia permanente de las instituciones del Estado. El Ministerio de Turismo presentó la agenda de eventos por las fiestas julianas. Estos están llenos de sabor, premios y tradición. La fiesta por la Fundación de Guayaquil, en su aniversario número 483, está en su apogeo y se la vive intensamente. Actividades que no se las puede perder. Así, por ejemplo, tenemos 4 actividades. Aspiramos a empezar pues este viernes 6 y sábado 7 de julio con un recorrido turístico fotográfico. Las imágenes captadas en lugares emblemáticos serán documentadas y servirán para promocionar a la urbe. El jueves 19 de julio, maratón de meseros en el puerto Santa Ana. Es una competencia en la que obviamente hay premios, van a haber ganadores y perdedores, pero lo importante es que ellos se sientan tomados en cuenta. Para los amantes de la buena gastronomía, el 21 de julio, el encebollado más grande y delicioso en el Parque Samanes. Yo fui el campeón del Mundial del Encebollado el año pasado. Vamos a transmitir la fórmula ganadora, a masificarla y multiplicarla en el encebollado más grande del mundo. En realidad el encebollado vamos a hacer 6.000 porciones, es un mega encebollado en la olla más grande del Ecuador. Vamos a venderlo a $2.50 la porción, la entrada es gratuita. Eventos que se dan por iniciativa del Ministerio de Turismo. Es hacer unas activaciones en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo con la llegada de turistas extranjeros. Es recibir a los turistas con una rosa, con un chocolate, darles la bienvenida para que se sientan pues como en su país. El objetivo
objetivo es que los habitantes y turistas que llegan a la Perla del Pacífico disfruten sus fiestas al máximo, informó Pilar Vera. Tú eres perla que surgiste del mar grande y no tomar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Mañana en la noticia de las 6:55, 2 hermanos piden ayuda para rehabilitarse. Llevan varios años consumiendo H. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Los Áchilas en la provincia de Santo Domingo mantienen sus costumbres ancestrales. Practican la pesca y la caza como formas para obtener su alimento, en el que incluyen el plátano molido, conocido como aniola, uno de sus platos más representativos. En las comunas Áchilas, a muy temprana edad, sus integrantes aprenden a realizar diferentes actividades. En el caso de las niñas, preparar la comida tradicional es lo primero. Ya la niña ya de esa edad ella ya tienen que empezar a manipular, ya coger práctica ya de lo que es del valero, como dicen, o leronismo en nuestro idioma, para que así cada niña ya tiene que ser su anóila. El plátano molido con una vara de pambil es la anoila, que acompaña la carne o el pescado, que son conseguidos en el campo y sus ríos. Bastante abundancia de peces, y también lo que es la cacería al círculo, ¿no? En donde ha habido cañaverales, en donde cosechaban bastante, cazaban de pronto el cuchucho, la guanta. La tarea de cazar y pescar es de los hombres de la nacionalidad y la han realizado por generaciones. También hacían lo que es la atarraya, preparaban la lanza, preparaban lo que era el batán, ¿sí? Entonces ha sido también una época de invierno, ríos correntosos, ríos fuertes. A pesar de que las condiciones han cambiado y cada vez es más difícil encontrar presas, los áchilas con lanza en mano salen de cacería. Ahora realmente algunas comunidades jóvenes se han ido de pronto de aquí tal vez 2-3 días para llegar en una selva, en una montaña virgen, para poder hacer la cacería de la guanta, de pronto el tartado, el sajino, ¿sí? La pesca también se ha visto afectada, pero ellos aún sacan de los afluentes peces de diverso tipo. El seguir obteniendo alimento de esta manera tradicional es para ellos una forma más de preservar su cultura. La comunidad creciendo, dando un desarrollo y sintiéndose de pronto más armonizado, más compaginado, y tratando de cómo llevar adelante y fortalecer nuestra cultura, conservando nuestras costumbres y tradiciones. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Amigos, así finalizamos. Enseguida Copa. Buenas noches.